Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con recorrido de árboles binarios. Primero vamos a saber o a recordarles más bien de que hay tres formas de poder recorrer un árbol binario. El primero le llamamos preorden, la segunda, como vemos acá, es inorden o entreorden, y finalmente el posorden. Vamos a recordar cómo era que se hacía cada una de ellas y vamos a ir trabajando un ejemplo, el mismo para los tres tipos de recorrido. Entonces el primero que vamos a trabajar es el recorrido por preorden. Para poder hacer un recorrido por preorden tengo que tener en consideración tres grandes características que van a ser cíclicas, que se van a ir recorriendo siempre. La primera es, debo primero, antes de todo, procesar la raíz. Siempre proceso la raíz. Al decir proceso podemos decir o escribir o imprimir el nodo, el significado que tenga en ese momento la raíz, y luego vamos a recorrer el subárbol izquierdo. Entonces primero la raíz, luego el subárbol izquierdo, y una vez que terminemos de recorrer todo el subárbol izquierdo, vamos a recorrer luego el subárbol derecho, y así es como vamos a hacer un recorrido por preorden de un árbol binario. Entonces veamos un ejemplo. Me dice, considera el siguiente árbol binario T, determine en este caso el recorrido utilizando, como vemos acá, el preorden. Tenemos nuestro árbol, podemos verlo, analizarlo, vemos que la raíz del árbol o el nodo principal es la F que tenemos por acá, y tenemos también tenemos la K, la C como parte del subárbol izquierdo, y por acá tenemos otros miembros del subárbol derecho. Entonces lo que vamos a hacer es a colocar un poquito el árbol hacia arriba y vamos a ver cómo es que vamos a ir leyendo. En este caso, recordemos, la primera opción era procesar la raíz o imprimirlo. Entonces, en este caso, nuestra raíz principal o nuestro nodo principal es la letra F. Por lo tanto, ese es el primer término, símbolo o signo que vamos a colocar. En este caso, al ser una letra, lo colocamos, entonces lo imprimimos por acá. Y aquí vamos a empezar a imprimir todos nuestros nodos. En este caso, trabajamos solamente con letras. Una vez que ya procesamos la raíz, vamos a recorrer el árbol, pero en este caso el árbol izquierdo, o sea, esta parte que tenemos por acá. Entonces, vamos a procesar de F, llegamos a A, y observemos que A tiene hijos. Por lo tanto, A es una raíz, en este caso una raíz del subárbol izquierdo de F. Por lo tanto, vamos a imprimir también la letra A y la colocamos allá, al fondo. Luego, veamos que la segunda opción era recorrer el subárbol izquierdo. En este caso, A no tiene subárbol izquierdo. Entonces pasamos del 1 al 3, recorrer el subárbol derecho. En este caso, el subárbol derecho es K, como lo tenemos por acá. Entonces vamos a imprimir o vamos a procesar la letra K y la colocamos allá a la par de la A. Luego, ya tenemos K. Ahora vamos a recorrer el subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo de K vemos que es la letra C. Por lo tanto, vamos a imprimir la letra C allá al final, al fondo. Ok, ahora vamos a procesar nuestro árbol derecho de K, pero vemos que K no tiene árbol derecho. Entonces quedamos así. Ahora sí, ya recordemos, procesamos la raíz, procesamos el subárbol izquierdo, ahora nos vamos a pasar al subárbol derecho. Y empezamos considerando D como la raíz. Entonces vamos a procesar y a imprimir allá la letra D. Luego recordemos el orden, después inmediatamente procesamos el subárbol izquierdo. Como D observemos que tiene hijo izquierdo H, entonces vamos a procesar o a escribir nuestro H al final. Luego ya vemos que H no tiene hijos, entonces lo que hacemos es pasarnos al subárbol derecho de la letra D, que era la raíz o el padre de H. Entonces nos venimos para este lado. Vamos a procesar la raíz, en este caso la raíz es G. La procesamos, por lo tanto la escribimos allá y vamos a procesar o a recorrer el árbol izquierdo. El árbol izquierdo, como lo vemos acá, la letra B, colocamos la letra B al final y finalmente procesamos el subárbol derecho, en este caso sería la letra D, y procesamos la letra D al final. Y así entonces, como vemos acá, ese sería nuestro recorrido por preorden del árbol. Sería un código de preorden del árbol. Otra forma de poder verlo es siguiendo estas flechas, como vemos acá. Empieza acá en F y baja. Vean que lo que vamos haciendo es un recorrido de izquierda a derecha, viene por acá y vemos aquí donde termina la flecha. Es una manera también de ver cómo podemos estar seguros de que nuestro código en preorden de un árbol binario está correcto.
Ahora vamos a recordar que era el recorrido por in orden o entre orden. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es recorrer el subárbol izquierdo. Como segundo punto se procesa la raíz y como tercer punto se procesa el subárbol derecho. Es decir, primero la parte izquierda, luego luego la raíz y luego la parte derecha. Observemos que el orden cambia. Por eso es, en este caso, la raíz va en el centro. Por eso se llama in orden o entre orden. La raíz siempre va en el centro. Entonces, con el mismo ejemplo el anterior, el mismo árbol binario que llamábamos T, vamos a escribir el código, pero lo vamos a escribir en in orden o entre orden. Entonces, recordemos que la primera opción para recorrer un árbol en in orden es recorrer su subárbol izquierdo. Entonces, vemos que la raíz principal es esta que tenemos acá, que es la letra F. Por lo tanto, no la vamos a procesar. Recordemos que procesaba primero la parte izquierda. Procesamos la parte izquierda. Aquí tenemos. Llegamos a A. A va a ser ahora la raíz. Procesamos la parte izquierda de A, pero vemos que A no tiene parte izquierda. Por lo tanto, el siguiente paso sería recorrer la raíz. En este caso, la raíz es A. Por lo tanto, la vamos a colocar por allá. Después de procesar la raíz, vamos a procesar el subárbol derecho. El subárbol derecho de A es esta letra que tenemos acá, es la letra K. Por lo tanto, pero veamos que tenemos la letra K, que sería la raíz. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Entonces, la raíz se procesaba de segunda. Entonces, tenemos que ver si esta K, que este es un nodo que trabaja como una raíz de un subárbol, tiene hijo izquierdo. Y sí, efectivamente tiene un hijo izquierdo. Por lo tanto, vamos a procesar la letra C. Luego de procesar el subárbol izquierdo, vamos a procesar la raíz, en este caso que es K. Luego, el subárbol derecho, K no tiene. Por lo tanto, no vamos a escribir nada. Vámonos devolviendo. Entonces, ya había colocado en nuestro código la raíz de K, que era A. Entonces, ya procesé todo el lado izquierdo de nuestro árbol binario T, todo este que tenemos acá. Después de haber procesado toda la parte izquierda, procesaba la raíz. Recordemos que la raíz, esta que tenemos acá, es la letra F. Por lo tanto, tenemos que imprimir en nuestro código la letra F. Ahora nos venimos al subárbol izquierdo, perdón, al subárbol derecho. Y empezamos otra vez con el mismo proceso. Primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y luego el subárbol derecho. Entonces, nos quedamos acá con la letra D, con esta letra. Y vamos a ver si tiene subárbol izquierdo. Y efectivamente sí tiene, que es la letra H. Como vemos que H no tiene hijos, no tiene ni hijo derecho ni hijo izquierdo, o sucesores, que sería lo mismo, entonces vamos a imprimir allá nuestra letra H. Ahora, ya una vez que procesamos la parte izquierda, vamos a procesar la raíz. La raíz sería la letra D, que sería el padre de H. Entonces vamos a imprimir allá en nuestro código la letra H. Luego vamos a procesar la parte derecha. Tenemos en este caso G, que funciona en este caso como una raíz. ¿Por qué? Porque tiene hijos, tiene sucesores, por lo tanto quedaría como una raíz. Y ahora, como vemos que tiene hijo izquierdo, que sería B, vamos a imprimir en nuestro código la letra B. Una vez que procesamos el subárbol izquierdo, vamos a procesar la raíz. En este caso, recordemos que la raíz o padre de B sería la letra G. Por lo tanto, imprimimos allá en nuestro código la letra G. Y finalmente, vamos a colocar nuestro subárbol derecho, que sería la letra E. Y porque el hijo o el árbol que está, el subárbol derecho de la letra G. Y así entonces hemos escrito nuestro árbol binario en un código de preorden de in orden o entre orden. Recordemos que entonces lo que hacíamos era leerlo por la izquierda, procesar la raíz y luego leerlo por la derecha. Ahora vamos a ver el caso cuando me piden escribir nuestro árbol como recorrido de postorden. Para el postorden tenemos que seguir las mismas tres características en otro orden. Lo primero que hacemos es recorrer el árbol por la parte izquierda o el subárbol izquierdo de una raíz. Una vez que terminamos de recorrer toda la parte izquierda del árbol, vamos a recorrer luego la parte derecha del árbol. Y una vez que terminamos de recorrer la parte derecha, vamos a imprimir o a procesar, en este caso, la raíz. Veamos que es un orden diferente. De igual manera que en los casos anteriores vamos a trabajar con el mismo árbol binario y lo vamos a escribir como código de postorden. Esto, la idea es para que ustedes puedan ver las diferencias entre el preorden, el entreorden y el postorden. Entonces vamos a trabajar con como dice acá, recorrido postorden. Entonces, primero vamos a identificar que nuestro raíz principal es la letra F.
Entonces, esto que tenemos acá es el subárbol izquierdo y esto que tenemos acá es el subárbol derecho. Entonces, vamos a procesar primero la parte izquierda. Entonces, me posiciono en F y busco la parte izquierda. Ok, vemos que tiene A. Entonces, vamos a procesar la parte izquierda de A, pero A no tiene hijo izquierdo. Entonces, al no tener hijo izquierdo, me vengo al subárbol derecho, que sería K. K, al tener sucesores o al tener hijos, quiere decir tengo que seguir bajando. K tiene un hijo o un sucesor que es derecho. Por lo tanto, el primero sería la letra C, que es la que voy a imprimir allá, porque ya estoy procesando la parte izquierda de la raíz, en este caso K. Ahora, vemos que K no tiene hijo derecho, por lo tanto, lo que sigue es imprimir la raíz de C, que sería el padre de C, que sería K. Una vez que proceso K, que vemos que es la parte derecha de A, o el hijo derecho de A, entonces me toca procesar la raíz de K, o el padre de K, en este caso sería la letra A, y colocamos allá la letra A. Ok, una vez que proceso el subárbol izquierdo, vemos que el subárbol izquierdo solamente tiene 3 nodos, los mismos que ya tenemos colocados acá. Entonces, no proceso la raíz, sino me vengo al subárbol derecho a procesar este subárbol derecho. Entonces, tenemos la letra D, que sería nuestro nodo, nuestra raíz ahorita. Y vamos a ver que tiene un hijo, en este caso, izquierdo. Entonces, vamos a procesar ese hijo izquierdo. Lo procesamos porque vemos que este H no tiene ni hijo de izquierdo ni hijo derecho. Por lo tanto, lo vamos a procesar de una vez y colocamos nuestra letra H al final. Ya tenemos nuestra H, ya procesamos entonces nuestro árbol izquierdo. Vamos a procesar ahora el árbol derecho. Nos venimos para este otro lado, la letra G, y vemos que G tiene un hijo izquierdo y tiene un hijo derecho. Por lo tanto, hay que procesar el subárbol izquierdo. En este caso sería la letra B. Procesamos entonces B en nuestro código. Una vez que procesamos el árbol izquierdo, vamos a procesar el árbol derecho, porque estamos trabajando con el posorden como lo vemos allá. Y luego entonces vamos a imprimir la parte izquierda de G. Entonces la parte izquierda de G sería la letra E, la escribimos allá. Una vez que imprimimos el árbol izquierdo y el árbol derecho, lo que vamos a hacer es imprimir la raíz. Estamos en E, la raíz de E sería la letra G. Luego, ya como G es la parte derecha, tenemos que imprimir la raíz o el padre de G. Y como vemos acá, el padre de G sería la letra D. Y ya una vez como D es el hijo derecho, perdón, el subárbol derecho o el hijo derecho de F, tenemos que imprimir su raíz, o sea, su padre. En este caso sería la letra F. Y así entonces tenemos nuestro código, acá este que estamos acá, de nuestro árbol binario escrito en postfijo. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.